Ahora sí, bienvenidos a todos 11 de la mañana en este taller virtual, el 24 de febrero. Mi nombre es Daniel Gauman, yo soy consultor financiero de negocios y les quiero platicar un poquito sobre la misión que tenemos en la Asociación de Emprendedores. Somos una organización sin fines de lucro, 501(c)(3), con la misión de educar, motivar, empoderar y desarrollar las habilidades de liderazgo y negocio de los emprendedores y microempresarios de habla hispana en los Estados Unidos, logrando de esta forma su integración en el desarrollo económico de sus ciudades, condado y estado respectivamente. Los que ya nos conocen saben que nuestros valores es armonía, balance, responsabilidad, integridad y respeto. Las primeras letras de estos valores forman la palabra abrir, para lo cual el trasfondo es tener abierto el corazón para recibir nueva información, nuevos contextos, nuevos contactos, hacer crecer su negocio, también abrirse a que salga de su zona de comodidad y que tenga apertura de que tengan las cosas, de que cuando las cosas no salen bien, tenga la apertura de volverlo a intentar. Ahora vamos a movernos a nuestra mesa directiva. Nuestro comité ejecutivo es Mónica Robles, fundadora y presidenta; Brenda Walters, directora ejecutiva; Ana Bradfield, tesorera. También tenemos en nuestra mesa directiva a Jonathan Escobar en el condado de San Bernardino, Sayuri Katsurayama del condado de Riverside, Murrieta y Temecula, Vilma Brager del condado de Riverside, y aquí su equipo de finanzas, Jessica Montes del condado de San Bernardino y su servidor del condado de Los Ángeles, Orange County y Riverside. También les quiero mostrar un poquito de quiénes son nuestros afiliados. Tenemos a AMPAC, Accessity, Cielo Fund, US Bank, Chase, Bank of America. Trabajamos con Cameo, Score, diferentes SBDCs, y tenemos presencia en todas estas ciudades, como es la ciudad de Corona, Apple Valley, Ontario, Rancho Cucamonga. Nos expandimos también a Imperial Valley desde el año pasado a finales, y este año también ya comenzamos. Y trabajamos con diferentes cámaras de comercio también. También quiero mencionar que los programas y servicios del programa de educación financiera Scale están disponibles únicamente para residentes dentro de los 50 estados de Estados Unidos y específicamente en el estado de California. Y la información compartida durante este evento tiene fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Y también les quiero platicar un poquito más de Scale. ¿Qué es Scale? Por sus siglas en inglés es éxito, acceso a capital y liderazgo para emprendedores. Y la red de Scale fue creada por la Oficina de Abogacía para los Pequeños Negocios de California, para proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para que los dueños de pequeños negocios con desventajas económicas tengan acceso a oportunidades de financiamiento que los ayuden a alcanzar el éxito. Ahora, ¿qué hace Scale? Scale elimina las barreras de entrada al simplificar el acceso al conocimiento y herramientas necesarias para tener acceso a capital, y así poder divulgar información sobre oportunidades de financiamiento, introducción individualizada para ayudar a los dueños de negocios a navegar el proceso de préstamo, introducción a capacitación individualizada acerca de temas financieros, legales y contaduría, acceso al capital para clientes listos para recibir un préstamo. Ahora, esta asesoría empresarial, entre muchas otras cosas, ¿en qué nos apoya? Primero es a navegar el proceso de préstamos, mejorar las habilidades financieras, crear un plan de negocios persuasivos y así poder asegurar el financiamiento. Los pequeños negocios que reciben un pequeño préstamo empresarial u otras formas de financiamiento, en promedio tienen un 54% más de probabilidades de calificar para futuros préstamos empresariales. También tienen un 54% más posibilidad de sobrevivir, y en promedio aumentan un 41% sus ventas. Dentro de los talleres de asesoría que damos en la red de Scale, hay servicios legales, que ese va a ser el enfoque el día de hoy. También tenemos servicio de contabilidad y asesoría de financiamiento. En este momento le quiero pasar la batuta a Nadia para que presente a Beth Sedek. Entonces, Nadia, adelante. Estás en Mute. mute. ¿Ya me escuchan? Sí, ok. Sí, perfecto. ¿Y pueden ver mis slides? Ya las estaba. Sí, ¿Sí? sí. Actually, sí, Sí, sí se puede. sí se mira. Ok, Ujú. perfecto.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nadia Segura y yo soy abogada de Betsedec. Yo trabajo en el departamento de pequeños negocios y en la clínica de impuestos. Antes de empezar la presentación, siempre tenemos que empezar diciendo que la información que vamos a presentar hoy es solamente para fines educacionales. Nosotros no estamos proveyendo asesoría legal, así que si ustedes tienen dudas en específicas sobre cuál es el mejor camino para tomar específicamente en su caso, relacionado con su caso de impuestos o con su caso de pequeños negocios, les invitamos a contactarse con nosotros al programa para poder resolver sus dudas. El día de hoy mi compañera Erika va a presentar información sobre impuestos y va a resolver preguntas que sean generales. Si hay preguntas que sean, como dije antes, individuales y específicas de su caso, esa es información que nosotros no vamos a poder responder el día de hoy y les pedimos que consulten con nosotros para obtener respuesta a eso. El programa de Betsede, que es una organización sin fines de lucro que ha estado en la comunidad por más de 50 años y nosotros prestamos nuestros servicios legales sin importar la raza, religión o estatus migratorio de las personas y tenemos diferentes programas en los que pues, nosotros podemos ayudar a la comunidad. Les invitamos a ver en nuestra página porque además del programa de impuestos y de pequeños negocios, también podemos ayudar con temas de como apoyo a las comunidades de adultos mayores, en temas de inmigración específicamente para menores de edad, entre otros temas. Entonces, comuníquense con nosotros para saber más de eso. Nuestra clínica sobre impuestos en Betsedec se enfoca en personas con impuestos bajos, con ingresos bajos o medios. Y en específico nosotros podemos ayudar a personas con preguntas que tengan o disputas que tengan con el IRS y podemos también ofrecer consultas generales sobre otros temas que estén relacionados con el IRS. También nosotros a través de esta clínica de impuestos podemos ayudar con personas que a lo mejor tienen dudas sobre otros impuestos, no sé, con el estado de California, por ejemplo, pero siempre tiene que estar como una duda o algo adicional al IRS. Entonces, si ustedes quieren saber más si su caso califica para que nosotros les apoyemos, por favor, comuníquense. Y nosotros también a través de nuestro programa de pequeños negocios trabajamos con Daniel y su equipo en poder dar asesoría legal a pequeños negocios que tienen preguntas sobre cómo formar una LLC, por ejemplo, escribir un contrato que le ayude a su negocio y que lo mantenga protegido, cómo hacer el filing para una marca, cómo entender las diferencias entre un empleado y un contratista independiente. Entonces nosotros a través del programa podemos dar asesoría legal en estos temas y ayudarle con todos los pasos, por ejemplo, para incorporar la LLC o escribir ese contrato. Y pues en general esos son los servicios que nosotros prestamos. Estamos recomendando también que ahora que estamos cerca de la época en que se tienen que pagar los impuestos, se ponga en contacto con las Vita Clinics, que son un programa patrocinado por el IRS que ayuda con la preparación de impuestos y también esta otra clínica que es específica para personas mayores que necesitan ayuda para hacer el filing de sus impuestos. Entonces, todos esos son los recursos que nosotros ofrecemos. Ahora ya le voy a pasar la información a mi compañera Erika para que ella pueda dar más información sobre el tema de pequeños impuestos. Y si tienen más dudas, comuníquense con nosotros. Yo voy a poner en el chat el link para poder aplicar a recibir nuestros servicios y voy a estar monitoreando el chat también para ver si hay otras preguntas que tengan. Entonces, se lo paso ahora a Erika. Y antes de pasárselo a Erika, quiero comentar todo esto que vamos a hacer hoy se va a mandar un correo de seguimiento con la presentación, con la grabación y también voy a poner el contacto de BetCDEC para que los puedan contactar. Para eso también les pido a todos ustedes emprendedores que por favor pongan su nombre y correo en el chat para que les pueda yo enviar esta información. Entonces, ahora sí, voy a presentar rapidísimo a Erika, que creo importante. Entonces, bueno, les voy a presentar a Erika Wasmari, abogada, agente registrada ante la IRS y agente certificada de aceptación para IT. Erika, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos adelante. días todavía, ¿verdad? Buenos días todavía. Adelante. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. A ver, ¿ok?
Dame un segundo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las clases de entidades empresariales, características de un empleado frente a contratistas independientes, o sea, empleado versus contratista independiente, impuestos estatales locales de California, impuestos federales de los Estados Unidos, EINs, AIT numbers, tratado con el IRS. Bueno, clase de entidades empresariales. Vamos a hablar. Es importante saber cómo esta clasificación, cómo clasifican las personas sus empresas para fines fiscales como para fines no fiscales. Ese es el primer tema que se debe tocar cuando una persona va a crear un negocio. ¿Ok? Es importantísima esta información para ustedes. Cada entidad empresarial es sujeta a normas y formularios diferentes. La tributación puede variar dependiendo de la forma legal. Formas legales en California. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de entidades. Empresa unipersonal. La empresa unipersonal se refiere a algo que se llama, o en inglés es sole proprietor. Eso se crea cuando las personas comienzan un negocio independiente, lo crean pero no tienen la protección de una corporación. Simplemente una persona decide comenzar un negocio, dice, bueno, vamos a empezar un negocio o gana cash y dice, bueno, yo gané este cash y lo reporta sin ningún tipo de protección. Generalmente no tiene que ser registrado. A veces sí es registrado, dependiendo la persona qué tipo de conocimiento tiene referente al negocio. Las entidades colectivas de California hay cuatro, o bueno, tres generalmente. Sociedad general se refieren a ya empieza como tipo partnership. Hay diferente tipo de partnerships, ¿ok? Sociedad limitada generalmente es la misma que sociedad general. La diferencia es que tienen accionistas que tienen restricción referente a la responsabilidad que las personas van a tener en caso de un problema o en caso de responsabilidades de deuda. Sociedad de responsabilidad limitada, eso es otro, pero generalmente ese se utiliza para profesionales como abogados, como contadores, la más común es sociedad general, ¿ok? Sociedad Anónima de California. Cuando generalmente las personas empiezan un negocio y están pensando cómo van a tributar o cómo van a elegir qué clase de entidad para empezar su negocio, se empieza con un sole proprietor, que es empresa unipersonal, o se empieza con una LLC, que es lo que es más común para las personas. La LLC puede ser tributada como entidad excluida, lo que quiere decir es que puede ser taxada tipo empresa unipersonal o puede ser taxada como sociedad anónima tipo C o anónima tipo S. Esta sociedad anónima, como les decía, de la tipo C, tipo S, se refieren a qué clase de corporación, porque como podrán ver, la sociedad anónima en California se refiere nada más a California. Para el IRS vas a escoger cómo vas a ser taxado, corporación C, corporación S o sociedad general, que viene siendo la mentada partnership. ¿Ok? Empresa unipersonal se forma cuando alguien inicia una, como les decía, actividad empresarial por su cuenta sin crear una entidad o incorporar el negocio. No hay responsabilidad limitada, o sea que serán responsables por cualquier tipo de deuda personalmente. La empresa y el individuo son uno mismo en cuanto a efectos de impuestos federales sobre las ganancias en rentas internas, o sea, con el IRS. Los ingresos del negocio se presentan en una declaración de impuestos individual. No hay distinción entre el impuesto personal o impuesto independiente, como cuando son corporaciones, porque se trata como si fuera el mismo individuo, sin corporación. La sociedad colectiva de California, tributada como sociedad colectiva fiscal, se refieren a alimentadas corporaciones. Puede formarse cuando dos o más individuos o entidades realizan una actividad comercial o empresarial, una operación financiera o una iniciativa empresarial y se reparten las ganancias. Esas son las partnerships. Cuando las personas dicen, bueno,
el amigo y el hermano se van a juntar y van a comenzar un negocio. Se puede formar incluso cuando las partes no tienen un acuerdo por escrito, ni están registrados en el estado. Ellos nomás deciden hacer, oh, vamos a hacer un negocio y se comienza. Se les recomienda tener un acuerdo por escrito para evitar problemas en el futuro. La sociedad tiene que presentar declaraciones informativas, o sea, impuestos, ¿verdad? Generalmente la parte de los ingresos del negocio que corresponde a cada socio se presentan en la declaración de impuestos federales y estatales del socio y no de la sociedad. O sea, cuando las personas nada más decidieron emprender el negocio, pero no hay documentos o no hay un contrato que diga, "Bueno, vamos a hacer una partnership legítima". Simplemente decidieron emprender el negocio, ¿ok? Hay una excepción para esto. Las sociedades limitadas que les explicaba anteriormente, LPs, y las sociedades de responsabilidad limitada, que es, como le decía, para profesionales, están sujetas a un impuesto de franquicia, que son $800. Eso es en el estado con la Secretaría de Estado, ¿ok? Todo tipo de corporación generalmente tiene que pagar ese impuesto. A veces, cuando es el primer año, pueden aplicar para un waiver para que ese fee no lo tengan que pagar. Sociedad Anónima de California, tipo C o tipo S. Esa se forma al presentar los estatus sociales, que son los artículos de corporación, ante la Secretaría de Estado de California. Dos tipos diferentes de sociedades anónimas fiscales, que es la C y la S. Sociedad anónima, ¿verdad? Los ingresos de la empresa se tributan a nivel de la empresa cuando optas por ser taxado como una S o como una C, que son las corporaciones C o S. Eso sí, hacen sus impuestos independientes. Primero hace el impuesto a la corporación y luego el impuesto personal. ¿Ok? Los ingresos que los accionistas reciben de la empresa, por ejemplo, como distribuciones de ganancias y beneficios, también están sujetos a impuestos a nivel de accionista. Eso están hablando sobre la corporación C. Les voy a hablar brevemente sobre la corporación C. Las corporaciones C generalmente pagan doble impuesto. Por eso dice aquí, como les decíamos en este slide, que la corporación tiene que distribuir paga impuestos sobre las ganancias y distribuye parte de las ganancias o beneficios a sus accionistas. Y sus accionistas generalmente también van a pagar impuesto. Por eso la corporación C tiene algo que se llama doble impuesto, porque es doble impuesto cuando la corporación gana y cuando lo distribuye. La empresa está sujeta al impuesto de franquicia de California, generalmente un impuesto del 8.84% sobre los ingresos netos con un mínimo de $800. Es lo que hablábamos sobre los $800 para el estado de California. El mismo tratamiento aplica para una LLC que opta a ser tributada como sociedad anónima fiscal. La corporación S. Muchos han escuchado hablar sobre la corporación S porque es la más común. Eso es sobre los ingresos, generalmente no están sujetos al impuesto federal sobre la sociedad anónima. Eso es algo que se llama el pass-through entity. Pero están sujetos al impuesto de franquicia de California, o sea, los $800 que les comentaba. De forma similar a la tributación de las sociedades colectivas, y los ingresos de la empresa se distribuyen entre los accionistas y se presentan en la declaración de impuestos del individuo. La corporación hace un impuesto informativo para el IRS y de ahí pasa el ingreso a sus accionistas en un schedule que se llama el K-1. Para que el accionista pague el impuesto, la corporación solo va a mandar esa información al IRS, pero no va a pagar impuesto. ¿Ok? Hay requisitos para calificar para ser taxado como una corporación S. Los requisitos específicos incluyen no tener más de 100 accionistas, tener solo un accionistas permitidos. Hay ciertos accionistas que no son permitidos en este tipo de corporación, ciertos fideicomisos, ciertos accionistas, en pocas palabras. Solo tener una clase de acciones, no puede tener más de dos, algo que se llama stocks. Tiene que ser unas nada más para que califiquen para la corporación S.
El mismo tratamiento aplica para una LLC que opta a ser tributado como sociedad anónima fiscal y presenta elección como es corporación. Creas una LLC y decides ser taxado como S Corporation ante el IRS. Para eso se somete una aplicación para que el IRS apruebe para que te apruebe ser taxado como S Corporation. La LLC, formada mediante la presentación de los estatus sociales ante el Secretaría de Estado de California, Tratamiento Fiscal. Ellos son flexibles. La LLC puede ser de dos maneras. Una, la LLC puede ser ignorada, excluida, entidad excluida. Eso es cuando un miembro, por ejemplo, decide tener una corporación, tener la protección de una corporación, pero ser taxado como individuo, ¿ok? Solo tiene lo que es las protecciones de la corporación, pero va a seguir tributando como individuo ante el IRS porque la corporación existe solo en California. Existe la LLC con varios miembros que se tributa como una sociedad colectiva, pero puede optarse tributada como una sociedad anónima. De ahí es cuando eliges ser tratado como corporación C o como corporación S. Ellos están sujetos también al impuesto que hablábamos de los $800 de la Secretaría de California, de la franquicia de California. Pero, como te decía, puedes aplicar para el waiver en la primera vez, el primer año, para que no pagues esos $800, ¿ok? Ok. Ok, una LLC tributada como entidad excluida. Ocurre por defecto cuando la LLC tiene solo un miembro, que es lo que les explicaba. Esto se los expliqué en el otro. Pero recuerden, la LLC a nivel estatal tendrá la protección de corporación, pero será taxado a nivel federal como individuo, es lo que les comentaba. Lo que les había explicado sobre la corporación C, que tendrá doble tax a nivel accionista y a nivel empresarial. Cuando se distribuye la ganancia a los accionistas, sobre dividendos estamos del 0 al 20% y el 3.8% sobre los ingresos netos de inversión, por las siglas en inglés NIIT. La empresa pagará el 21% de impuestos. Esa es la única corporación que paga doble impuesto. Generalmente no es muy recomendada, ¿ok? La sociedad anónima de la S Corporation, lo que les comentaba, generalmente tiene un nivel de accionista porque es lo que les hablaba que solo puede tener ciertos stocks, o sea, solo puede ser un tipo de stock. Y ciertas personas solamente van a calificar, como les comenté en el otro slide, para que si tienen más información lo puedan revisar más adelante, ¿ok? La corporación S va a ser taxado a la tasa individual, lo que quiere decir es que es a la persona independiente. Cuando la persona recibe su K-1, ahí la persona lo va a agregar en su impuesto individual y ahí es donde será taxado. Va a depender dependiendo las ganancias u otros ingresos que el individuo tenga. ¿Ok? Una cosa interesante que tiene la sociedad anónima tipo S es la deducción 199A. Más adelante les explicaré de qué se trata. La otra, empresa unipersonal, entidad excluida, sociedad colectiva, tiene solamente un impuesto único, nivel individuo, miembro o socio. Individuo, miembro, socio, tasa individual, que es lo mismo que la S Corporation, porque el individuo pagará su propio impuesto basado a su ingreso. La 199A. Esa sección les da una deducción del 20% de ingresos netos empresariales clasificados o calificados a nivel federal. Es un impuesto que es como una deducción que tienen las personas dependiendo la codificación o el tipo o el tipo de codificación. Porque eso tiene limitaciones. Por ejemplo, abogados no pueden tomar esa deducción, contadores no pueden tomar esa deducción, por eso hay limitaciones referente a eso. Las personas, por ejemplo, en ciencia actuarial, en la parte de abajo hay más información referente a qué personas pueden tomar ese 20% y qué personas no. Esto es lo mismo que ya les había comentado sobre referente a las corporaciones, pero aquí hablamos sobre
Impuestos. Ok. Cualquier sociedad anónima fiscal se presenta formulario 100 en el estado de California para ser estimados sobre la sociedad anónima. ¿Ok? Las personas pueden hacer estimados para no pagar todo el impuesto cuando las personas preparan su impuesto. Muchas veces es difícil pagar todo cuando hacen sus impuestos o sobre todo si hay ganancia y hay pocas deducciones o hubo mucha ganancia net. Las personas pueden hacer estimados que es es quarterly, es 4 veces al año, para que no tengan que pagar todo cuando hacen el impuesto. Pagan estimados y cuando hacen la preparación de impuestos, la mayoría de veces ya pagaron el impuesto por adelantado. Aquí están el número de formas que necesitan y cuándo tienen que someterse tanto al federal, que es el IRS, o al estado de California, para tener ese tipo de acuerdo y que cuando paguen los impuestos no sea tan pesado pagar toda la cantidad adeudada en un solo monto. ¿Ok? Ok. am, ok, esta era... ujú. Acá también les vamos a hablar de lo mismo. Los formularios presentables, en ese caso, dependiendo qué tipo de corporación, en esta información o en estos slides, les estamos dando para más guía, más guía referente a la información que les estaba comentando sobre los requisitos de ingresos para entidades o declaraciones de impuestos, para que los tengan no a la mano, pero para que se familiaricen con eso, sobre todo nuevos emprendedores. Necesitan mucha información referente a estar correctamente con los impuestos para que no se adeuden con el IRS o con el estado de California. Aquí les decimos cuándo son y la fecha que se deben de presentar. Esto es referente a, continuamos con lo mismo, el formulario 568, declaración de impuestos para LLC, que este es al final, y si vas a tributar como corporación o vas a tributar como independiente con la LLC ante California Corporación y ante el federal como individuo. Este tema es muy importante para las personas que están comenzando un negocio y que van a agarrar o no saben distinguir o no saben las consecuencias de distinguir entre un contratista independiente o un empleado. ¿Okay? Esto es muy auditoriado con el IRS y es muy importante para las personas que se familiaricen algo con este tema. ¿Okay? Les voy a hablar brevemente de esto. Contratista independiente para fines tributarios fiscales federales, ¿ok? Los contratistas independientes son personas que presentan servicios a otros, pero no califican como empleados, ¿ok? Se requiere un análisis multifactorial de hechos y circunstancias para determinar si un proveedor de servicios es un empleado o un contratista independiente. Esto incluye comportamiento. La empresa controla o detiene el derecho de controlar lo que el trabajador y la forma en la que lo hace. Financiero podría ser otro tema también. La empresa controla los aspectos comerciales del trabajo. Esto incluye aspectos como la forma en que se le paga al trabajador, si se le reembolsan los gastos, quién proporciona las herramientas, los materiales, etcétera. Tipo de relación. ¿Existen contratos escritos o beneficios laborales para los empleados? Tienes que evaluar este tipo de cosas para poder distinguir si tú controlas al empleado, ¿ok? O simplemente lo contrataste independientemente para que te hiciera un trabajo. Tú le dijiste, bueno, mira, necesito que me hagas este trabajo cuando termine este pago, pero tú no te envolviste en lo que requería ese trabajo, tú solamente le dijiste, yo necesito esto para cuando me lo tienes listo. En ese tipo de situaciones, no trabaja la persona contigo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un contratista independiente, pero es importante evaluar varios pasos para determinar si las personas correctamente están siendo calificados como contratistas independientes o como empleados. Diferentes definiciones sobre contratistas independientes para diferentes propósitos.
Propósito podría ser órdenes salariales, códigos laborales, códigos del seguro de empleo, porque acuérdense que un contratista independiente no va a tener los beneficios que un empleado tiene. No va a tener la protección, por ejemplo, de accidentes o de desempleo. Cuando las personas quedan sin trabajo, no pueden aplicar para desempleo si son contratistas independientes. ¿Ok? Aquí les damos más autoridad para que se familiaricen un poco más con eso. Prueba de control. Anteriormente, prueba de los 20. Hay unos factores que se pueden evaluar para estudiar con más detalle. Como les decía, si la persona es un contratista independiente o un empleado. ¿Ok? Cuando las personas no están seguras si la persona es su empleado o es un contratista, el IRS puede ayudarles a determinar si la persona es empleado o contratista, llenando el formulario SS8. ¿Ok? También te damos información sobre las publicaciones para que se guíen, para que tengan más información para tomar la decisión si es empleado o es contratista independiente. Para cuando las personas son contratistas independientes, ya se decidió que sí, que no es tu empleado. Las personas, si le pagaste más de $600, tienes que darle, bueno, el año que entra, a partir del año que entra, estaremos hablando de $2,000, tendrás que darle una 1099 NEC. Esta forma se le tiene que dar y proporcionar al contratista independiente y mandar unos formularios al IRS para que el IRS tenga récords de esa información que él era que no era tu empleado, que era alguien a quien tú le pagaste para que te hiciera un trabajo. Cuando son empleados, aquí te hablamos sobre los impuestos que se deben de retener. Una persona dueña de negocio tiene que retener impuestos cuando es tu empleado. ¿Ok? Pagar seguro social, Medicare, desempleo, discapacidad estatal, entre otras cosas. Hablaremos sobre impuestos estatales locales de California. Esto lo voy a tocar brevemente. Solo les voy a mencionar las agencias que controlan cada impuesto de este tipo de impuestos. Impuestos sobre las ventas y el uso, el Departamento de Administración de Impuestos y Tasa de California para todos los nuevos emprendedores para que sepan quién maneja qué clase de impuesto y referente a qué. Impuestos de franquicia, junto de impuestos de franquicia, que es el franchise tax, porque generalmente es a donde se van casi todos los impuestos de las corporaciones, de independientes y incluyendo otras agencias. Impuestos sobre la nómina, Departamento de Desarrollo de Empleo, Employment Development Department. Ellos son los que se encargan del desempleo, por ejemplo. Impuestos sobre la propiedad, cuando las personas tienen propiedades, terrenos, casas, o puede ser también dependiendo cosas movibles. Junta de Actualización y Tasadores del Condado, que es el Board of Equalization and County Assessors. Impuestos estatal sobre el patrimonio, Junta de Impuestos de Franquicia, que es el Franchise Tax Board. Impuestos estatales locales de California sobre las ventas. Los vendedores de bienes tangibles vendidos en California están sujetos al impuesto sobre las ventas. Vean la publicación 61 para que se familiaricen un poco más con eso las personas que tienen negocios o piensan en emprender un negocio en ventas, ¿ok? Entre las excepciones y exclusiones más destacadas se incluyen determinados productos alimenticios, por ejemplo, el consumo del agua, todo lo que tenga que ver con comida. Los vendedores registrados pueden comprar artículos para su reventa sin pagar el impuesto sobre las ventas si tienen un certificado de reventa de California. ¿Cómo recaudar el impuesto estatal local de California sobre las ventas? Debe obtener un permiso, lo primero, de ventas si realiza actividades comerciales en California y tiene la intención de vender o arrendar bienes muebles tangibles que normalmente estarían sujetos al impuesto sobre la venta si se vendieran al menudeo, como les decía, al mayoreo. No hay tasa de solicitud, aunque es posible que tenga que pagar un depósito. Aquí te damos la información referente a la tasa impositiva en base. Por ejemplo, en el Condado de Los Ángeles es el 9.75%, pero pueden leer la publicación, aquí está, ¿ok? Presentar y remitir los impuestos.
Puedes presentar la declaración en línea. La mayoría de agencias aceptan todo en línea, ¿ok? Deben presentar las declaraciones de impuestos sobre las ventas a tipo, incluso si no tienen ningún impuesto sobre las ventas de declarar o pagar para ese periodo. Lo que queremos decir en otras palabras es nada más, si tú conseguiste una licencia y dices, tú este mes acabo de comenzar, no tengo ventas, me ha ido muy mal, tienes que hacer el reporte de todas maneras, aunque reportes cero. Ya si te dieron la licencia, tienes que cumplir con las reglas del contrato o de la aplicación que tú llenaste. ¿Ok? Aquí te damos más información para que te familiarices un poco más con eso. Esto es sobre los impuestos corporativos. Como les decíamos, todo tipo de corporación está a pagar el mínimo de $800. Puede ser más, pero es el mínimo. Y recuerden que el primer año está exento si aplicas para la excepción. Todos tienen un impuesto dependiendo del ingreso. Aquí está, lo pueden leerlo con más calma, ¿ok? En su tiempo libre. Impuestos sobre la nómina de California. Impuestos, esto es importante para las personas que van a agarrar empleados, ¿ok? El Departamento de Desarrollo de Empleo de California, el EDD, por sus siglas en inglés, administra 4 programas de impuestos sobre la nómina, o sea, el payroll. Seguro de desempleo, impuestos de formación laboral, seguro estatal por discapacidad, retención de impuestos sobre la ganancia personal. Esto es lo que controla el Departamento de Desempleo, o sea que es lo más común para las personas cuando agarran sus empleados. Por lo general, los salarios están sujetos a los 4 impuestos sobre la nómina, o sea, del payroll. Consulte a la guía de empleadores del IRIRI para más información. Seguro de desempleo, seguimos con más detalle que seguro de desempleo, el sistema de California por experiencia determina la tasa de impuestos anual. La tasa de impuestos es del 3.4% para los nuevos empleadores durante los primeros 2 a 3 años y luego la tasa varía, puede ser del 1.5 al 6.2, dependiendo basado a la experiencia del empleador. También impuestos sobre la información laboral, empezamos con el 0.1%. El UI, que es el seguro de desempleo, y el ETT, son evaluados sobre los primeros 7,000 de salarios de cada empleado. ¿Ok? El seguro estatal por discapacidad, que es el SDI, que son los 4 que hablábamos del departamento del EDD, retienen el 1.3% de salario pagado a los empleados. Y impuestos de California sobre las ganancias personales. La retención se basa en el certificado de la retención del empleado del formulario 4, la W4, que es cuando se los dan a las personas cuando van a trabajar con ustedes para que ellos les digan cuántos dependientes tienen y cuánto impuesto quieren que retengan para que al final del año se haya retenido el impuesto correspondiente para cuando el individuo hace sus impuestos. Impuestos sobre la propiedad, ya saben, cuando las personas compran propiedad, pues tienen que el condado hace su correspondiente impuesto, que es el County Assessor, o cuando las personas también agregan adiciones a sus casas o cuando se venden. Ejemplos, aquí te hablan sobre los inmuebles, ejemplo de los muebles comerciales. Los bienes, impuestos sobre la propiedad, es lo mismo. El impuesto anual sobre la propiedad se calcula al 1% del valor imponible, evaluado al propietario de la fecha del 1 de enero de ese año, pero la Constitución de California, la propuesta 13, también permite añadir la tasa necesaria para pagar los intereses y los gastos de amortización de la deuda aprobada por el electorado. Eso es cuando las personas compran casa que se evalúan las propiedades. Es el impuesto que pagas, el tax, el property tax. Impuestos federales. Todas las empresas deben pagar impuestos sobre las ganancias. Acuérdense que es gross y lo sacamos el net, que es lo que ganaste menos la deducción, ¿verdad? Y todos los empleadores deben de retener los impuestos sobre las ganancias de sus empleados y los impuestos del Medicare y del Seguro Social. Estos impuestos también se denominan como FICA por sus cifras en inglés, ¿ok? Los empleados también deben pagar los impuestos de FICA del empleador y los impuestos del desempleo. O sea que los otros impuestos que les hablé del IRIRI están hablando y son relacionados a lo mismo. Ok, importantísimo también sacar el EIN. Muchas personas han escuchado hablar de que cuando se inicia un negocio se les recomienda sacar un EIN. ¿Para qué? Muchas veces aquí en esta presentación les hablamos sobre cuándo deben de sacar un EIN. El EIN se utiliza para las empresas para que no se utilicen su seguro social
cuando es, por ejemplo, un sole proprietor, pero cuando ya eres corporación es algo que se tiene que requerir. Aquí te damos más información, ¿ok? Te damos cómo obtener el EIN y se debe de guardar. Cuando ya te lo asigna el IRS, lo debes de guardar muy bien porque es otro documento muy importante que lo vas a necesitar. Aquí hablamos sobre impuestos, sobre trabajo. Cuando trabajan por su cuenta tienes que pagar impuestos también. Como si trabajaras para alguien, la diferencia es que tú eres responsable por el impuesto completo, no el empleador. Em, Igual, lo de FICA, todos pagamos Seguro Social y Medicare, ¿ok? Aunque seas contratista independiente, tienes que pagarles esos impuestos a las mismas agencias. Am, lo mismo, referente, esto les hablamos cuando empezamos al inicio en las corporaciones, cómo deben de someter y les damos las publicaciones para que se familiaricen un poco con esta información. Los IT numbers, importantísimo ahorita en estos momentos. El número de identificación personal del contribuyente del IRS, o sea, ITIN por sus siglas en inglés, es un número de tramitación fiscal emitido por el IRS a personas que no cumplen los requisitos para obtener un número de seguro social por sus siglas en inglés, el SSN. El ITIN number no sustituye un seguro social, pero permite a las personas que no disponen de un seguro social a presentar su declaración. Cuando no tienes un seguro social válido, puedes aplicar para el ITIN number. El ITIN number es el documento que vas a utilizar para declarar tus impuestos. ¿Ok? No, como te decimos, no sustituye un seguro social, pero te va a ayudar a abrir, por ejemplo, cuentas bancarias, te va a ayudar inclusive a crear crédito, pero no lo puedes utilizar para trabajar. ¿Ok? Para tramitarlo o si lo necesitas, puedes hablar con un profesional de impuestos. Generalmente, dependiendo tu nacionalidad, dependerán los documentos que te van a pedir. Aquí te listamos parte de esa información para que te familiarices y dependiendo, como te digo, tu nacionalidad, te pedirán documentos adicionales. Ok, un tema muy importante. En estos momentos que estamos en caos con inmigración y el IRS, los inmigrantes han utilizado las declaraciones de impuestos para documentar su historia laboral y su presencia física en los Estados Unidos con fin de cumplir con ciertos requisitos para obtener un estatus migratorio legal, ¿verdad? Con un IT number también se puede utilizar para ayudar a las personas a abrir las cuentas bancarias, pero al IRS te restringe ciertos beneficios para tributar, por ejemplo, con los niños, cuando las personas tienen un IT number y los niños son nacidos acá, hay ciertos créditos que les están restringiendo, pero California les está dejando los mismos créditos como si tuvieras un seguro social válido. Aquí te habla sobre 2 créditos que les deja California, aunque las personas tengan solamente un IT number. Es importante sacarlo. ¿Okay? Consideraciones, les decía, sobre migración. En este momento existe un posible riesgo de que su información sea compartida con el Departamento de Seguridad Nacional, que es el DHS, que es migración. Hay muchas organizaciones que actualmente están litigando, abogados que están demandando para que esto no esté, pues no suceda, pues. Desafortunadamente no hay garantía que su información personal presentada en su declaración de impuestos no sea utilizada para fines no tributarios. Un buen preparador de impuestos evaluará su situación específica y le ayudará a tomar una decisión informada sobre si debe solicitar un IT number. Es importante que platiquen con un profesional y le cuenten su situación para que pueda evaluar si ustedes fuera buena idea sacar un IT number o mejor esperar. También se les recomienda contactar a un abogado de inmigración por si hay una situación que tengan dudas o inquietudes. En esto hablaremos brevemente sobre las determinaciones o auditorías del IRS. El IRS manda cartas inicialmente. Recuerden, el IRS nunca les va a hablar, nunca les va a mandar emails, nunca les va a textear, les van a mandar cartas, especialmente, por ejemplo, para auditorías. Auditorías quiere decir que van a inspeccionar, investigar para comunicarles o investigar si determinan que es los finales ustedes declaran lo que correspondía o si hay algo, por ejemplo, la auditoría revisan, inspeccionan los libros, las cuentas y los registros financieros de una empresa o personas para garantizar que la información presentada en la declaración de impuestos sea
declarado correctamente y de acuerdo a las leyes fiscales. También lo usan para verificar que el monto del impuesto declarado es correcto. O sea, cuando revisan los libros, tienen que determinar que ustedes declararon lo que correspondía o que tienen las pruebas de los gastos o de deducciones que ustedes hayan tomado. Una auditoría puede concluir de tres maneras: sin cambios, cuando todo quedó claro, cuando todo fue sin cambio, o que no recomienda ningún otro cambio en la declaración. En pocas palabras, con un acuerdo, a veces estamos en acuerdo en que se propuso cambios, pero ustedes lo entienden, pero están de acuerdo. En el otro están en desacuerdo. Pueda que entiendan el cambio que la IRS hizo, pero no están de acuerdo. En otro, si no tienen las pruebas, pues no puedes decir que no estás, o sea, no estás de acuerdo, pero pues tienes que cumplir con las leyes, ¿verdad? Cuando eso sucede, hay una agencia que nos ayuda a ayudar a la gente, que es parte del IRS, que es algo que se llama el Taxpayer Advocate Center, que es el TAS. ¿Ok? Que ellos les ayudan a que se defiendan, a que los representen ante el IRS. Pueden solicitar apelación a las personas, porque todos los contribuyentes tienen derechos a llevar sus casos ante los tribunales. Pueden representarse a sí mismos o designar a una persona para que les represente, un abogado, un contador público o un agente registrado por el IRS. ¿Okay? Generalmente los pagos insuficientes, hay multas por pagos, bueno, no multas, multas más intereses por pagos insuficientes, pagos en excesos. Bueno, el IRS te regresaría si pagaste en exceso, ¿verdad? Auditoría o plazos sobre prescripción. Esto es cuánto tiempo tiene el IRS para abrir una auditoría basado al impuesto que hiciste. Si la prescripción generalmente son 3 años, lo normal, si omites más del 25% de los ingresos brutos que deberían haberse incluido correctamente en la declaración de impuestos original, el plazo de prescripción suele ser 6 años. O sea, lo extienden de 3 a 6 años para una auditoría. Si no se presentó ninguna declaración, se presentó una declaración falsa o fraudulenta o se intentó evadir impuestos de forma liberada, no hay límite de tiempo. Lo que quiere decir es que pueden abrirla cuando ellos quieran. Por eso es importante tratar de mantener una contabilidad clara, tratar de mantener sus ingresos, tratar de mantener sus gastos, sus recibos. Y cuando prepares tus impuestos, declarar lo que corresponde para que no tengas que pasar por estos procesos. ¿Ok? Bueno, hemos terminado. Disculpen que fui rápido, pero teníamos poco tiempo y es muchísima información que hay que darles, pero poco tiempo para tantas cosas, ¿verdad? Tantos detalles. ¿Preguntas que tengan para mí? Muchísimas gracias, Erika. Si no pusieron sus preguntas en el chat, adelante, por favor, abran su micrófono, hagan las preguntas. Sé que fue mucha información tan valiosa, muchísima información, más es para que todos empecemos a realmente conocer y así poder empezarnos a informar más. Entonces, este es un momento si es que tienen alguna duda. Adelante. No tienen nada. Ok. A mí me gusta de- decir, cuando no tienen dudas es porque lo explicaste muy bien, Erika. Entonces, adelante. Gracias. ¿Qué ibas a Eh, decir? Como les dijeron anteriormente, esto fue muy general, bastante información para compartir en poco tiempo. Pero como les dijeron anteriormente, pueden contactar las organizaciones si tienen más preguntas independientes. Importantísimo informarse. Yo siempre les digo, infórmense. Si tienen preguntas, contacten profesionales. Hay muchas organizaciones que les ayudan y muchas organizaciones no lucrativas para que puedan informarles sobre cada paso que la persona puede hacer, referente, por ejemplo, a la creación de su corporación. Importante informarse porque muchas veces vemos gente que nada más porque escucharon, por ejemplo en TikTok, oh, esta corporación me la recomendó por esto, pero muchas veces no aplica y no es recomendada en el caso individual. Entonces yo siempre les digo, infórmense. Muchísimas gracias por hacer énfasis en esa parte, porque sí, muchos de nuestros emprendedores no se informan o están viendo TikTok, Instagram, Facebook y así toman las decisiones. Pero sí, también voy a hacer de nuevo mucho énfasis en esa parte. Contacten con un experto. Nosotros tenemos una red tan grande de contadores, de profesionales en general. Por favor, contáctenos para nosotros poderlos referir con alguien.
Y de nuevo, Erika, de nuevo, muchísimas gracias por presentar. Gracias a BetCDEC por crear esta conexión y de nuevo para poderles traer toda esta información a nuestros emprendedores. Por último, les voy a dar los anuncios de la asociación para que también puedan seguir participando en los siguientes eventos. Como ustedes ya saben, aquí en la asociación tenemos una membresía, lo cual los ayuda a participar en diferentes conexiones de negocios, para empoderar su negocio y también en participar en diferentes actividades con grupos de mentes magistrales que somos como ustedes y yo, que somos emprendedores. Y esos son solamente 160, un donativo para la asociación. También tenemos Scale, que gracias a Scale es que estamos presentando esta información y podemos hacer todos este tipo de eventos. Y también nos quiero invitar al programa de emprendedores para residentes del condado de Imperial Valley, que inicia el lunes 2 de marzo, siguiente semana a las 5 de la tarde. Los 8 módulos, los que aún lo conocen, me pueden contactar y les puedo platicar un poquito más al respecto. También vamos a tener otro taller presencial Dinner and Learn en español el lunes 2 de marzo a las 6 de la tarde, donde vamos a hablar sobre cómo construir tu crédito inteligentemente, la W4 y W2, lo que debes saber sobre lo que debes saber para tus impuestos. También vamos a tener el programa de educación financiera Scale que inicia la próxima semana en el condado de Orange. Como Erika estaba mencionando, para saber registrar tus ingresos y egresos, ese es un muy buen taller para estar presente, para poder empezar a llevar esa parte y también les damos las plantillas para que ustedes puedan empezar a llevar esta parte. Entonces, inicia el siguiente jueves, 5 de marzo, de 5 a 7 de la tarde. También vamos a tener un taller virtual Dinner and Learn, miércoles 11 de marzo del 2026 a las 6 de la tarde, donde vamos a ver la introducción a cooperativas de crédito, productos para emprendedores. Por último, también tenemos el programa de educación financiera Scale para residentes del condado de Riverside, que empieza el jueves 16 de abril de 2026 y ese va a ser de 10 de la mañana a 12. Si tienen voy a dejar de compartir. Perfecto. Si tienen dudas, les voy a estar mandando un correo de nuevo de seguimiento. Por favor, los que aún no han puesto su nombre y correo, háganlo para poderles yo así mandar tanto la información de BetCDEC para que puedan tener acceso a ellos y también les pueda mandar la presentación y la grabación. Me comentó el último, el de Riverside. Bueno, en este momento voy a dejar de grabar.